bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Ecología Microbiana, ¿sí? En el último vídeo nos quedábamos analizando aquellos factores que nos permitían explicar la distribución y abundancia de las bacterias en la matriz edáfica, en el suelo, ¿de acuerdo? Y empezábamos con estos tres elementos del último de los vídeos, ¿sí? Hablamos sobre la interfase acuosa y sus implicaciones físico-químicas en la presión selectiva que supone esas condiciones de nicho para la proliferación bacteriana, ¿sí? Hablábamos de la relevancia de la adhesión a la superficie con la finalidad o el objetivo de limitar la cantidad de energía que las células deben destinar a la adecuación, ¿de acuerdo? Y finalmente hablábamos de la relevancia de los procesos y mecanismos cooperativos con efectos adaptativos, ¿sí? Hacíamos la distinción entre aquella tesis donde se explicitaba, ¿sí?, que había una competencia fuerte entre los organismos y la supervivencia del más apto, pero que les explicaba que eran postulados que con el avance reciente de las últimas décadas, pues bueno, queda un poco relegado y efectivamente debemos contemplar el efecto cooperativo entre los organismos, no solo microorganismos, entre microorganismos y macroorganismos e incluso macroorganismos, para generar comunidades que entre ellas sí compiten por los recursos y lógicamente hay algunas que tienen éxito en este sentido y otras que fracasan, ¿de acuerdo? Bueno, el siguiente de los factores que debemos analizar es que la mayoría de las bacterias en el suelo están en forma de microcolonias, ¿de acuerdo? Están en forma de microcolonias. ¿Por qué se debe explicitar esto? Porque bueno, cuando visualizan ustedes una placa de Petri en el cual vemos esos puntos, ¿sí?, que son colonias, esas colonias son muy grandes comparadas con las colonias que encontramos en los ecosistemas de forma natural. Ya ni hablamos de los céspedes bacterianos que podemos aislar en las placas de Petri, ¿de acuerdo? ¿Por qué las bacterias están en microcolonias? Bueno, para empezar les insistía que esto debe ser correlacionado con los procesos cooperativos. En estas microcolonias encontramos bacterias de diferentes especies. En el mundo microbiano y desde el punto de vista molecular debe entenderse que la presencia de varias especies en una microcolonia involucra una coordinación genética y metabólica, ¿de acuerdo? Hay una interacción y un intercambio de información entre estas microcolonias, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué es tan importante también que estén en forma de microcolonias? Por una razón que tiene también que ver con la relación área-volumen, ¿de acuerdo? Es decir, las bacterias, a pesar de que antes les razonaba que la mayoría están formando biofilm, ¿sí?, estos biofilm son muy pequeños comparados con los que pudiéramos ver en una placa de Petri. ¿Por qué debe estar en microcolonias? Porque la microcolonia le permite a la célula, ¿sí?, tener mayor área en contacto con los eventuales recursos que pueda haber en el ambiente. Y al mismo tiempo posibilita a aquellas células que van a transitar de una forma anclada en un biofilm a una forma de vida libre, ¿de acuerdo? Aquellas microcolonias deben producir células de vida libre o con autonomía, que puedan desplazarse y colonizar otro lugar, ¿de acuerdo? De la misma manera que la mayoría de las células incluidas en el biofilm se anclan para evitar un gasto excesivo en adaptación, hay células aisladas, ¿sí?, que sí modifican su fenotipo, su expresión genética para transitar a una célula de vida libre, ¿de acuerdo? Y por lo tanto migrar a otra parte, a otro nicho y anclarse para generar una nueva colonia, ¿sí? Bueno, el tema de biofilms hablaré un poquito más adelante en el curso. Fíjense,
¿Qué más podemos decir? Bueno, en referencia a la distribución es pertinente indicar que hay muchos microambientes definidos por gradientes espaciales y temporales. ¿De acuerdo? Bien. Les indicaba que de la misma manera que en los ambientes macro, en los ambientes micro tenemos variables bióticas y abióticas. Y lo interesante aquí es que las grandes variables que afectan a los sistemas, por ejemplo la temperatura, el pH, la humedad, ¿sí? Quizá no es tan fuerte la variación de una parte del terreno a otra. Estamos hablando de distancias pequeñas, centímetros, ¿no? O incluso metros, ¿no? Pero ¿dónde fluctúa mucho? En presencia de metabolitos secundarios particulares que pueden generar otros microorganismos, o presencia de o concentración de minerales, ¿sí? Que pueden fluctuar derivado de que hay una roca que tiene una concentración química o una composición química, mejor dicho, diferente de otra. Entonces, esta distribución de este tipo de rangos de parámetros genera una enorme variabilidad. La variabilidad en el nicho ecológico deriva en cambio de perfil de expresión genética en las bacterias para adecuarse. ¿De acuerdo? Entonces, diferencias en el nicho generan diversidad biológica. ¿De acuerdo? Primeramente, lleva a un cambio en los niveles de expresión, pero eso eventualmente puede llevar a un cambio en la información cromosómica que tiene la bacteria y por lo tanto se puede transitar a un fenómeno de especiación. De esto hablaré más adelante cuando me refiera al concepto de ribera enmarañada. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, otro elemento interesante que tiene que ver con la distribución es que la actividad microbiológica es muy relevante en referencia a la actividad o los ciclos de los organismos macro. Por ejemplo, puede haber reacciones de mineralización o reacciones redox, es decir, hay distintos mecanismos que tienen que ver con procesos de biodisponibilidad de determinados elementos para organismos macro. ¿De acuerdo? Aquí les pone el ejemplo de reacciones redox o la mineralización, que puede ser, pues yo que sé, la degradación completa de hidrocarbonos a CO2 y agua. ¿De acuerdo? Este tipo de mecanismos son muy importantes, por ejemplo los ciclos biogeoquímicos, lógicamente tienen un fuerte impacto en la biología de los organismos macro. Bien, y el último de los puntos indica que muchos productos de su metabolismo son gases que fluyen hacia la atmósfera. Básicamente este punto está englobado en el anterior. ¿De acuerdo? En ese sentido podemos hablar de metano, de nitrógeno, de hidrógeno, de dióxido de carbono, de dióxido de azufre o de óxidos de nitrógeno. Los ciclos biogeoquímicos están fuertemente influenciados por la actividad microbiana. Por lo tanto, es un elemento a considerar. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Bueno, aquí tienen una fotografía donde después de haber hecho una tinción con un compuesto fluorescente se identifican en esos pequeños puntos verdes las microcolonias que se pueden aislar sobre una muestra in vivo en un ecosistema. ¿Sí? Una muestra in vivo. Bien. Vamos a continuar. Fíjense, dice la siguiente lámina, o se refiere a los factores que pueden condicionar el número y la diversidad de los organismos en el suelo. ¿De acuerdo? Bien. Lo primero que nos encontramos es la profundidad del perfil. ¿Por qué la profundidad del perfil es tan relevante? Porque en la superficie del suelo, la que está en contacto con la atmósfera, es aquella parte del suelo, lo indicaba en el primer vídeo, que tiene una concentración de oxígeno adecuada para el metabolismo microbiano. ¿Sí? La mayoría de los microorganismos tienen metabolismo aeróbico. Esto debe entenderse como que se requiere el oxígeno como aceptor final de electrones en la cadena de transporte
¿sí? Donde se están degradando hidrocarburos, y entonces aquellas zonas donde disminuye el oxígeno también disminuye la eficiencia respiratoria y por consiguiente se obtiene menos energía. ¿Sí? Se transita de un metabolismo respiratorio a un metabolismo fermentativo. En todo caso, conforme profundizamos en el perfil del suelo, ¿sí?, la cantidad de oxígeno disminuye y eso deriva en que tanto cuantitativa como cualitativamente hay menor número de organismos. ¿De acuerdo? Fíjense, también es interesante hablar de la materia orgánica, ¿sí? La materia orgánica fundamentalmente en los ecosistemas proviene del estrato vegetal, ¿sí? Del estrato vegetal. Los tejidos foliares, los tejidos de soporte de plantas vasculares, briófitos y otro tipo de plantas que acumulan gran cantidad de biomasa, una vez que llegan a la senescencia, decaen y precipitan en el estrato, en el suelo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la mayor cantidad de materia orgánica está en superficie, ¿de acuerdo? Está en superficie. Y esto es interesante porque para que pueda haber un crecimiento sostenido de microorganismos se requiere materia orgánica y oxígeno. Acuérdense que la mayoría de las bacterias, cualitativa y cuantitativamente, ¿sí?, son heterotróficas y por lo tanto utilizan materia orgánica previamente configurada. Y además de ser heterotróficas, requieren oxígeno para oxidar esta materia orgánica. Por lo tanto, la materia orgánica y el oxígeno condicionan fuertemente la distribución de organismos en el suelo. Bien. Voy a hablar de una serie de factores que están asociados a la actividad agrícola. ¿Por qué es importante? Porque la actividad agrícola, la agricultura, ha profundizado en el análisis de los factores que deben ser modificados a efectos de incrementar los rendimientos de cosechas, es decir, la cantidad de producción por unidad de superficie. En este sentido se ha visto que las plantas deben tener una rizosfera asociada. Más adelante me referiré al concepto de rizosfera, pero simplemente se lo puede adelantar. La rizosfera, o este concepto, este término, se refiere a aquella comunidad de microorganismos, y no solo micro, sino otros organismos, que están asociados a las raíces de las plantas vasculares y que coadyuvan en distintos tipos de interacciones. Unas pueden ser simbióticas, unas pueden ser beneficiosas, otras pueden no ser beneficiosas. Pero en todo caso, la presencia de rizosfera tiene un efecto fundamental en el crecimiento y desarrollo vegetal. ¿De acuerdo? Entonces, aunque eso es de la parte de ecología microbiana, la parte de agricultura, la variable de respuesta, ¿sí?, se ve en términos de rendimiento. Entonces, por ejemplo, las labranzas, la remoción de la tierra y la modificación de la textura, los espacios de aire que tiene el suelo, afecta al proceso de aireación y compactación. El terreno, para determinados cultivos, debe tener la suficiente cantidad de oxígeno. Entre otras cosas, acuérdense que las plantas son organismos que tienen mitocondrias. Las raíces de las plantas respiran y requieren oxígeno. Si la planta está en un lugar muy compactado, ¿sí?, donde el oxígeno no penetra, donde el agua no penetra, pero fundamentalmente el oxígeno, entonces la raíz no es capaz de producir la energía suficiente y empieza a marchitarse. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, hablamos de la distribución de la materia orgánica. Lógicamente, la labranza persigue distribuir la materia orgánica, particularmente compuestos nitrogenados, ¿sí?, compuestos nitrogenados de diferente naturaleza. ¿Qué es lo que se modifica también? La disponibilidad de agua, ¿sí? La disponibilidad de agua, el agua, acuérdense que es el factor limitante en las plantas vasculares. Por lo general, siempre es el agua. Entonces, simplemente, probablemente lo hayan leído, pero podemos categorizar los cultivos en dos grandes grupos, aquellos que llamamos cultivos de secano y cultivos de regadío, ¿de acuerdo? Entonces, tanto cultivos de secano como cultivos de regadío hay que gestionar adecuadamente el agua para que la producción y el rendimiento sean los óptimos, ¿sí? Para eso hay que ordenar la tierra, hay que ponerle surcos, hay que ponerle acequias. Hay distintas técnicas que facilitan la distribución de agua en los cultivos. Bueno, ¿qué más?
las temperaturas del suelo. Aquí habla en primavera, pero bueno, en general hay que considerar las temperaturas del suelo porque, lógicamente, eso afecta a los procesos de floración, de fructificación, distintos procesos vegetales que están asociados de la misma manera a la actividad de la rizosfera. ¿De acuerdo? Esto es importante. Bueno, en este sentido, no me voy a particularizar en esta lista de aquí pequeñita que está resaltando amarillo, pero sí quería referirme a la imagen, ¿sí? Ahí tenemos una partícula de suelo que básicamente quiere representar una figura tridimensional, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que en la parte periférica, ¿sí?, tenemos la zona óxica, es decir, la zona donde hay presencia de oxígeno, mientras que conforme vamos interiorizando al interior, valga la redundancia, de la partícula, encontramos una zona anóxica, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a poder identificar o aislar la mayor cantidad de organismos? Conforme vamos analizando la parte óxica. En la zona óxica es donde mayor cantidad de microorganismos hay. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a continuar. Fíjense, dice: ¿cuáles son los factores externos que determinan que un microorganismo sobreviva o no en el ambiente? Ya no estamos enfocados en el suelo, estamos refiriéndonos al ambiente en general. Bueno, pues lógicamente requerimos disponibilidad de agua, ¿sí? El agua debe estar disponible, pero en este sentido simplemente quiero aclararles que debemos de retomar aquí el concepto del potencial hídrico y particularmente el potencial osmótico. El hecho de que haya agua no significa que el agua esté disponible. Si el agua tiene unos solutos, como por ejemplo el agua del mar, que no permite el crecimiento de organismos acostumbrados o adaptados a agua dulce, pues entonces, aunque a pesar de que haya agua, no está disponible, ¿sí? Bueno, en este sentido hay muchas particularidades que se pueden incorporar a este matiz de disponibilidad, ¿sí? Depende de las condiciones físico-químicas, pero en general debe haber agua libre. Cuando hay sequía, hay restricción hídrica y por consiguiente hay limitación en el crecimiento en general para todos los organismos, ¿sí? Bueno, ¿qué debe haber? Presencia de nutrientes. Bueno, los nutrientes deben identificarse o categorizarse desde dos perspectivas. Uno, como nutrición mineral y otro como nutrientes de naturaleza orgánica. Los organismos heterótrofos requieren nutrientes o presencia de materia orgánica previamente configurada por otros organismos, ¿de acuerdo? Los heterótrofos. Pero para las algas oxigénicas o para las plantas vasculares requerimos nutrientes minerales, nutrición mineral, que no es precisamente orgánica, pero que de la misma manera se los conoce como nutrientes. Entonces, deben estar presentes en las concentraciones adecuadas, ¿sí? ¿Qué más? Se requiere oxígeno, ¿sí? Fundamentalmente, para los organismos aeróbicos, de forma, digamos, cuantitativamente más representada en los ecosistemas. Para la parte anaeróbica, pues lógicamente lo que requerimos es ausencia de oxígeno, ¿sí? Pero, en todo caso, la presión parcial de oxígeno con respecto a CO2 siempre es muy importante a efectos de poder estudiar o aproximarse al análisis de las comunidades microbianas, ¿sí? ¿Qué más elementos son necesarios contemplar para entender el fenómeno de la supervivencia en el ambiente? Los valores de pH, ¿sí? Los valores de presión osmótica, temperatura y radiación, ¿de acuerdo? Estos parámetros, si tengo tiempo a lo largo del curso, me referiré a ellos en ambientes de particular relevancia, que son los ambientes extremos, donde viven bacterias que se denominan extremófilas, ¿de acuerdo? Bien. El otro elemento interesante que hay que considerar, lógicamente, son las interacciones bióticas, ¿sí? Hay distintos tipos de interacciones bióticas, los veré más adelante, aunque estamos en ecología microbiana, en general pueden ser extensivas a la ecología, si del apellido microbiano, ¿sí? Lo veremos más adelante. Bien, fíjense, vamos a hablar de un poco de la materia orgánica de los microorganismos del suelo. ¿Cuáles son las fuentes fundamentales de las que proviene la materia orgánica? Pues fundamentalmente les indicaba el mantillo de las plantas, ¿sí? Todos los tejidos foliares, todos los tejidos de soporte que están en la parte superior de las plantas vasculares y que con el tiempo alcanzan senescencia y
precipitan, ¿de acuerdo? Una vez que precipitan, pues entonces está disponible para otro tipo de microorganismos o de organismos que están en superficie o por debajo de la superficie. Mantenido de las plantas, composta o abonos verdes, ya es una perspectiva un poquito más antropocéntrica. La presencia de aguas residuales. Las aguas residuales deben entenderse aquí como ricas en materia orgánica, ¿sí? Ricas en materia orgánica. Les pongo el ejemplo característico. Las aguas residuales muchas veces arrastran residuos procedentes de los campos de cultivo, que el agua, por escorrentía, atrae a este tipo de cursos pluviales y por lo tanto acaba finalmente en otro tipo de lugar, en otro tipo de ecosistema. Eso deriva, ¿sí?, en que haya flujo de materia orgánica a través de aguas residuales. Bueno, también restos de animales y pesticidas, aunque efectivamente estas dos últimas elementos de la lista pues no son tan relevantes, ¿de acuerdo? ¿En qué varía la materia orgánica? Pues varía en composición, lógicamente, la composición química, que puede ser más o menos susceptible de ser degradada. Lógicamente, lo que les insisto, la facilidad o no de la degradación. Eventualmente puede haber distinto nivel de toxicidad, no solo procedente de residuos urbanos, también de pues elementos del ecosistema natural, ¿sí? Por ejemplo, puede haber algún río que pase por una zona rica en arsénico, por lo tanto ese flujo de agua va a traer arsénico y luego se va a mezclar con la materia orgánica, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser siempre enfocado a este punto de impacto desde el punto de vista humano, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, vamos a parar aquí este vídeo y en el siguiente vídeo vamos a analizar la metodología que se usa y que se ha venido usando durante las últimas décadas para la caracterización de los microorganismos en el ambiente, ¿de acuerdo? Debemos distinguir distintos tipos de microbiología, lo que naturalmente y muchos años estudio ha sido la microbiología clínica, ¿sí? Pero la ecología microbiana y la microbiología ambiental abrió otro universo. Para el análisis de los ecosistemas microbianos se desarrolló otro tipo de técnicas que explicaremos en el siguiente vídeo.